Estimados estudiantes, continuamos entonces con el desarrollo de la guía de ejercicios disponible en plataforma. En esta ocasión vamos a desarrollar la cápsula número 6 correspondiente a los ejercicios 14, 15 y 16. ¿Ya? En este caso tiene que ver con el tema de amortizaciones. El tema de amortización, existen tres metodologías para poder desarrollar las amortizaciones. Una es el sistema francés, el sistema alemán y el sistema americano. Y a través de 3 ejercicios vamos a explicar estas 3 metodologías distintas. En este caso aparecen aquí los datos referenciales, ¿cierto?, de cómo yo debo hacer este cálculo. Aquí supone que estamos pidiendo un crédito de 20 millones de pesos, ¿ya? En un periodo de 5 años y pagando una tasa de interés del 15% anual. Esto a través del sistema, ¿cierto?, francés, pagando una cuota fija. Eso es lo que significa. Entonces la pregunta es, acá, ¿cuánto vale la anualidad? Es decir, pido el crédito de 20 millones, 5 años, ¿cuánto es lo que debo pagar la cuota en cada uno de los años? Y después me pide poder completar justamente esta tabla. Ok, hagamos el cálculo primero de calcular la cuota. Esto ya lo habíamos hecho en los ejercicios anteriores. Hagamos el paso a través de la fórmula manual, más, ¿cierto?, los 20 millones, que es el valor actual, por doble paréntesis, en la parte del numerador, la tasa de interés, por, abrimos paréntesis, 1 más la tasa de interés, cerramos paréntesis, y eso lo elevamos a n, que es la cantidad de periodos, que son 5 años. Cierro paréntesis y con eso doy por finalizado la parte superior, el numerador. Saco ahora la fracción, ¿cierto?, dividido, doble paréntesis, 1 más la tasa de interés, cierro paréntesis, elevado, ¿cierto?, a n, menos 1. Cierro paréntesis, ahí cierro paréntesis y se cierra lo rojo con lo rojo, otra cerrada de paréntesis, y ahí cierro el paréntesis negro con negro, y ahí tengo los paréntesis corchetes, enter, y ahí tengo el valor final de esto. ¿Cuánto es? 5.966.311. ¿Cómo hago ese cálculo acá a través de fórmula Excel? Recuerden que lo que significa anualidad y en Excel corresponde a pago. Fórmulas financieras, busco la variable acá, pago, selecciono acá la tasa de interés, 15%, el número de periodo, 5, y aquí saco el residual. Recuerden que debo agregarlo con un signo negativo, menos los 20 millones, acepto, y ahí tengo el valor de la cuota. ¿De cuánto es el valor de la cuota? 5.966.311 pesos. ¿Cómo completo esta tabla? Bueno, aquí hay 4 parámetros que son los que tengo que ir calculando: el principal, los intereses, la amortización y la cuota. ¿A qué corresponde el principal? A la deuda que yo tengo, en este caso, con la entidad financiera. Entonces, en el año 0, yo pedí 20 millones de pesos, entonces eso es la deuda que yo tengo, ¿cierto?, con la entidad financiera, que en este caso es 20 millones de pesos. La ligo, tengo esa consideración. ¿Cuánto pago de interés, ¿cierto?, producto de haber pedido esa cantidad de dinero prestado? Entonces el interés aquí del año T, es decir, del año 1, va a ser igual al principal del año T menos 1, es decir, del principal del año 0, por la tasa de interés, que sería el 15%. ¿Cómo eso sería en fórmula? Más, ¿cierto?, el principal del año anterior por la tasa de interés. Recuerden que la tasa de interés, como permanece fija durante todos los años, aquí es importante también fijarla, es decir, con la tecla F4, ¿cierto? Y ahí le agrego los signos pesos antes y después de la letra. Enter. Y ahí tengo el valor, ¿cierto?, que pago de interés. La pregunta es, ¿cuánto pago de amortización?
eso todavía no lo puedo responder, pero lo que sí yo puedo responder es cuánto es el valor de la cuota. Eso sí yo lo conozco. Entonces, y ese valor de la cuota es constante durante todos los años, por lo tanto también lo voy a fijar, más los 5.966.311, y eso lo fijo igual con el F4, Enter. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale la amortización? Y aquí está la formulita, es decir, la diferencia que existe entre la cuota menos los intereses. Es decir, yo acá agrego más cuánto vale la cuota menos lo que pago de intereses, los 3 millones de pesos. Y esto es lo que yo amortizo. Entonces, de esta cuota de 5.966.311, hay 3 millones que yo dedico a poder pagar solamente intereses, y hay 2.966.311 que me dedico a poder pagar la deuda que yo adquirí con la entidad financiera de los 20 millones de pesos. Pagué la cuota el primer año, ¿cuánto le debo a la entidad financiera? ¿Cómo se calcula esto? Entonces el principal del año T, del año 1 en este caso, va a ser igual al principal del año T menos 1, el principal del año 0, menos la amortización del año 1. ¿Cómo sería eso? Más, ¿cierto? El principal del año anterior menos lo que yo pago de amortización del año 1. Y ahí tengo el valor, es decir, pagué la cuota de 5.966.000 pesos, pero al banco todavía le sigo debiendo 17.033.689. Entonces así podría yo seguir esto hasta el final, pero si las fórmulas están realizadas correctamente, yo podría seleccionar todas estas fórmulas, cruz blanca, cruz negra, lo arrastro hasta el final y ahí tengo los resultados. ¿Qué son los resultados que ahí aparecen publicados en plataforma? ¿Ya? Siempre, acá el último valor, ¿cierto? Que es una vez que yo pagué la última cuota, ¿cuánto le quedo debiendo al banco? 0. Eso siempre tiene que dar 0. Si no da 0, efectivamente hay un error en las fórmulas, ¿ya? Tiene que cumplirse dicha condición. Entonces, con esta misma condición de pagos, ahora, ¿qué es lo que cambio? La otra modalidad de sistema de amortización que tenemos, en este caso es de el sistema alemán. ¿Cuánto es el crédito? Voy a comparar los mismos valores, 20 millones de pesos. ¿Cuánto vale el plazo? 5 años. ¿Y cuánto vale la tasa de interés? 15%. Tomo esos valores que están ahí y también los arrastro hacia abajo, ¿ya? Y lo agrego en esta condición. Y acá también los cambio de colores. ¿Qué es lo que cambia acá? El sistema de pago, que es la amortización fija. ¿Cuál es la diferencia con amortización fija con cuota fija? Que para la cuota yo utilizo esta fórmula, está agregado justamente la tasa de interés. Si habla de amortización fija, tiene que ver con el valor que yo pedí prestado, que son los 20 millones de pesos, y en cuánto plazo voy a cancelar esto. Entonces saco el cociente acá, más el préstamo de los 20 millones dividido por el plazo, que son 5 años. Por lo tanto, acá la amortización fija, es decir, cada año yo voy a amortizar, ¿cierto?, mi deuda en 4 millones de pesos. Esa es la modalidad. Veamos para poder completar la fórmula acá. En el año 0, ¿cuánto dinero pedí prestado? 20 millones de pesos. Ahí tengo esta consideración. ¿Cuánto pago de intereses? El principal del año anterior por la tasa de interés, que es del 15%. Como esa tasa es fija, recuerden poder fijarla, F4. Es decir, pago 3 millones de pesos de interés. La amortización también es fija, por lo tanto la voy a buscar y también es un valor que yo debo fijar, 4 millones de pesos. No se olviden de poder fijar ese valor, 4 millones de pesos. Entonces, ¿cuánto vale la cuota? La suma, si yo despejo acá, en este caso de la fórmula anterior, ¿cuánto vale la cuota? La amortización más los intereses. Entonces sumo estos dos valores. ¿Cuánto vale la cuota? La suma de los intereses más
la amortización. Es decir, pago de cuota el primer año 7 millones de pesos. Pagué la primera cuota. ¿Cuánto le debo al banco? Entonces voy a sacar el principal del año T y va a ser igual, en este caso, al principal menos la amortización. Acá estaba la otra fórmula, ¿ya? Entonces, más el principal del año T-1 menos la amortización. Ahí está. Entonces, si estas fórmulas están correctas, yo las puedo tomar, cruz blanca, cruz negra, la arrastro hasta el final y ahí me da esa condición. Es decir, siempre en el último año, el principal, en este caso, es cero. Es la cantidad de dinero que yo le voy debiendo al banco. Ahora, aquí hay alguna diferencia. Ustedes pueden comparar en la anterior que ocurre acá. Yo voy pagando cuotas más altas, ¿ya? Cuotas más altas. Y a partir del tercer año voy pagando cuotas más bajas, Pero ¿qué me trae como consecuencia esto? Que la cantidad de interés en el primer año es lo mismo, pero a partir del año 2, ¿cierto? La cantidad de intereses que voy pagando es menor, ¿cierto? Que con el sistema de cuota fija o el sistema francés. En cambio, en ese sentido, la amortización fija me permite poder pagar menos intereses, ¿ya? Que en el sistema francés. Es decir, el sistema alemán tiene esa ventaja para poder yo tomarlo en consideración. Veamos el último sistema que corresponde al sistema americano. ¿En qué consiste el sistema americano? En que en realidad yo no amortizo nada de dinero, sino que simplemente voy pagando intereses. Y en el último periodo yo pago, ¿cierto?, toda la deuda de una sola vez, más la tasa de interés correspondiente a ese año. Entonces copiemos acá los valores, que son los mismos, ¿cierto? 20 millones de pesos. Y voy arrastrando los demás valores ahí, que en este caso van a tener que ir trabajando ahí más 5 años. La tasa de interés, vuelvo acá, voy a hacer uno a uno para no perder los formatos. 5 años. Y la tasa de interés en este caso va a ser 15 años. Aquí voy a copiar los formatos más esa unidad de medida. Y eso después arrastro la unidad de medida aquí abajo. Y las cambio de colores. Entonces, acá no hay sistema de amortización fija, sino que efectivamente esto se paga al final, ¿ya? Eso es lo que me indica. La amortización fija no tenemos acá, sino que simplemente voy pagando los puros intereses y esto yo lo pago al final, ¿ya? Es decir, los 20 millones de pesos lo voy a pagar una sola vez al final, amortización al final. Entonces, ¿cuánto debo el año 0? Los 20 millones de pesos. ¿Cuánto pago interés en el año 1? Más el principal del año anterior por la tasa de interés. Recuerden fijar la tasa de interés acá, función F4 o F4 simplemente. Ahí pago 3 millones de pesos. ¿Cuánto pago de amortización? 0. Por lo tanto, la cuota, ¿qué va a ser? La suma entre los intereses más la amortización, más los intereses más la amortización. ¿Cuánto pago esto? 3 millones de pesos. Entonces, como no amortizo nada, ¿cierto? ¿Cuánto es lo que yo le debo a la entidad financiera después que pagué la cuota 1? Le vuelvo a deber todo porque solamente me dediqué a puro pagar intereses y no amorticé en nada el tema de la deuda. Sigo debiéndole los 20 millones. Cruz blanca, cruz negra, arrastro esto hasta el final y ahí se da esta condición. Acá todos estos valores son ceros, ¿ya? Ahí lo toma con la secuencia. Todos estos valores son ceros para que quede ordenadito. Pero tengo un problema porque igual quedo debiendo los 20 millones. O sea, no he pagado la deuda. Por eso es que se dice que en el sistema americano se amortiza todo al final. Por lo tanto, acá
yo en el año 5 más amortizo todo lo que yo pedí prestado. Arreglo aquí la formulita, se da esa condición. Por lo tanto, en el año 5, ¿qué ocurre? En vez de pagar solamente los intereses, pago los intereses más la amortización, es decir, pago una sola gran cuota que es de 23 millones de pesos. Y si pago 23 millones de pesos, en el último periodo quedo con cero. Son los ajustes que yo debo tener en consideración. Ahora, alguien me puede decir, bueno, ¿y qué ventaja tiene esto? ¿En qué sistema se ocupa? Por ejemplo, cuando uno eh, trabaja con tarjetas de crédito, esto es con sistemas americanos, es decir, a uno le permiten poder pagar solo los intereses y después pagar esto al final. Esto puede ser útil cuando uno está armando una empresa, sobre todo que los primeros periodos, los primeros meses cuesta que se generen ingresos. Entonces uno quiere quedar liberado de poder pagar cuotas y las puede ir pagando al final cuando ya el negocio se estabilice. Pero trae alguna consecuencia que uno entra a comparar los tres sistemas, ¿cierto? En el sistema francés, ¿cierto? Yo empiezo pagando intereses de 3 millones y después voy rebajando. En este sistema americano pago la cantidad de 3 millones durante todos los años, es decir, es el sistema que pago más intereses. Pero en el sistema alemán, ¿cierto? Después estos números van bajando los intereses. Entonces, ¿qué es lo que a uno le interesaría en primera instancia? Siempre pagar menos intereses. Es decir, desde el punto de vista persona, ¿qué modalidad me gustaría a mí poder elegir, ¿cierto? Si pudiera yo elegir la forma de poder pagar un crédito, tal vez la más adecuada, aunque las cuotas sean variables, es el sistema de amortización fija. Pero tiene que tener en consideración que las cuotas son variables. Se paga una cuota más alta al comienzo y después se va rebajando, pero pago menos intereses. La segunda alternativa es el sistema francés, que es el común denominador. Casi todas las casas comerciales trabajan de esta forma, las entidades también financieras trabajan con esta modalidad. Y en algunos casos, ¿cierto? Esta sería la segunda alternativa y la que menos me conviene desde el punto de vista de pago de intereses, corresponde al sistema de pago americano, porque eh, todos los años solamente voy pagando los intereses y al final, después de transcurrido un cierto tiempo, pago en forma íntegra, de una sola vez, toda la amortización o todo el préstamo que yo pedí prestado más la tasa de interés, lo que pasa a ser una suma bastante elevada, ¿ya? Pero son las tres sistemas de amortización que están disponibles en el mercado para poder ir trabajando con esta modalidad de amortización. Bien, estimado estudiante, esos son los tres ejercicios asociados a esta cápsula referente a los sistemas de amortización. Muchas gracias por vuestra atención.